están aquí en Radio Vida Nueva. Esto es Radio Vida Nueva, llevando la palabra de Dios. En vivo cada día con todo el power. Si recuerdas estas canciones, que me amaba. Este es nuestro para todo el mundo en www.vidanueva.at. Descarga nuestra aplicación para tu dispositivo móvil en Play Store. En internet búscanos como Vida Nueva Radio Movimiento. Sigue la noticia que sea online. Muy buenas tardes, gracias a Dios, bendito es el Señor que nos da la oportunidad de estar compartiendo una tarde más, un sábado más, la palabra de Dios, la bendita y clara palabra del Señor. Mi nombre es Grace González y bueno, vamos a comenzar el programa, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias, Padre, por tocar corazones. Gracias por disponerlos, Señor, para juntos, Padre, edificarnos, Señor, a través de tu palabra, para aprender en un programa más, Señor, dándote gloria a ti en todo momento. Señor, bendice a cada mujer, a cada persona que nos esté escuchando, que nos esté mirando a través de estas cámaras, Señor. Bendice cada familia aquí en Agua Prieta, Señor, y en todas las naciones. Bendice matrimonios. Te damos gracias, Señor. Glorificamos tu nombre y te bendecimos. Amén. Pues el sábado pasado compartimos un tema, los hijos, herencia de Jehová, herencia de Dios. Y hoy vamos a continuar, vamos a compartir sobre la responsabilidad de los padres. Seamos cristianos o no cristianos, estamos viviendo tiempos de guerra espiritual, estamos viviendo tiempos de mucha aflicción, pero dice la palabra, dice en el mundo, dice el Señor, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos pide que confiemos porque Él venció el mundo. Y nosotros, a través de la fortaleza de la fe en Dios, también lo podemos vencer. Ahorita estamos mirando muchísima guerra espiritual en los hogares, entre los hijos, entre ellos mismos, entre el matrimonio, entre ellos como matrimonio, pero también entre ellos como padres y contra los hijos. Porque lo dice la palabra, lo dijo el Señor. Entonces, muchas veces también es por defender nuestra doctrina. Cada quien que defendemos nuestra doctrina también se levanta una división entre las mismas familias porque cada quien está defendiendo su doctrina. Pero pues bueno, cuando nosotros hemos leído la palabra, cuando nosotros tenemos ya un conocimiento, nos falta mucho, es cada día estar aprendiendo, pero cuando nosotros estamos aprendiendo, nosotros ya no podemos estar defendiendo cualquier doctrina. Nosotros tenemos que defender la doctrina, el evangelio de Jesús. Cuando una doctrina nos está hablando de que que hay otro Dios, que hay una persona como Dios, entonces pues tenemos que entender que eso no es la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Y bueno, también es parte de esa división que hay entre las familias en el mismo hogar. En el mismo hogar una persona puede estar defendiendo una doctrina, los padres una doctrina, los hijos otra y así. Pero bueno, todo es profecía bíblica que lo estamos mirando en estos tiempos. Dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar y pues bueno, lo estamos mirando. Pero como les he compartido en otros programas, cuando el enemigo viene y destruye el matrimonio, automáticamente es destruida, separada toda la familia, porque el matrimonio es la base de la familia, es la cabeza de la familia. Entonces, pues bueno,
al separarse el papá y la mamá, pues hay división entre todos. Es una puerta grandísima que nosotros abrimos para que entre el enemigo y fácilmente destruya nuestro hogar, destruya nuestros hijos. Y lo estamos mirando, lo estamos viendo en muchos hogares. Voy a comenzar con ustedes. Les quiero compartir unos versículos de una partecita de la historia de Elí. Elí era el sacerdote de Jehová. El Señor lo escogió como sacerdote, pero él cometía un gravísimo error. Él era un mal padre. Era un padre que honraba a sus hijos, no a Dios. Lo vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 2, vamos a leer primeramente el versículo 12. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a leer el versículo 22, de ahí mismo, de Primera de Samuel. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, todos en el pueblo le decían a Elí de lo que estaban haciendo sus hijos. Sus hijos se aprovechaban de todos esos animales para como holocaustos al Señor. Llevaban animales sanos, animales gordos. Pero ellos, los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, pues de todo lo que llevaba el pueblo, ellos siempre escogían lo mejor. Lo que se le olvidaba a Elí supuestamente es el Señor estaba en todo, el Señor todo lo estaba observando. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 24, dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, pues el Señor estaba enojado porque él todo lo estaba mirando. Es como en nuestro diario vivir. Mucha gente piensa que no, tal vez se burla de que Dios existe. Sí existe, es un Dios que está vivo, es un Dios que todo lo está mirando, todo lo está escuchando. Vamos a leer en el versículo 29. Dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas que mi pueblo trae, que mi pueblo Israel trae. Entonces, pues esa es una manera que nosotros actuamos hoy en día. Nosotros muchas veces cometemos el gravísimo error de estar al pendiente de otras personas, de otros jóvenes. Pero es un grave error que cometemos como padres, porque nuestra prioridad debe de ser nuestros hijos, estar al pendiente de ellos como padres. Como padres cristianos es el trabajo que estamos haciendo. Y como dije en el programa del sábado pasado, yo me pregunté si en las casas de padres cristianos, de familias cristianas, hay tantos problemas. Es una guerra espiritual. Es un pesado lo que está sucediendo. Problemas entre los hijos, problemas con los padres, con los hijos. Entonces, sí, imagínense qué será en un hogar donde los padres están separados de Dios, donde los padres están muy ocupados trabajando y muchas veces tienen que dejar a los hijos solos. Está bien, tienen que trabajar porque es responsabilidad.
pero muchas veces están tan ocupados que los hijos están solos, y ahí es donde fácilmente estamos abriendo puertas y fácilmente el enemigo viene y destruye a nuestros hijos, los desvía, los desvía completamente. Si tú eres una mamá, eres un papá que conoces superficialmente a Dios, que lo buscas nada más cuando lo necesitas, estás perdiendo un tiempo precioso, ¿sabes? Estamos en tiempos muy difíciles. Entonces, yo te invito, papá, mamá, que tienes que trabajar, date un tiempecito para atender a los hijos también. Pero preocúpate por las amistades que tu hija, que tu hijo traigan. Siéntate un momentito a platicar con ellos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y mucha gente oigo que se burla con esa frase, que dicen, y cosas peores dice la Biblia. Es verdad, cosas peores dice la Biblia. Tal vez ahorita no sea cualquier situación, algo pequeño lo que estás viviendo, pero si tú sigues abriendo puertas, se pueden venir cosas peores, porque es profecía bíblica, es algo que viene escrito en la Biblia. Y como dijo la NASA, es verdad, la Biblia es palabra de Dios, porque es verdad todo lo que aquí se dice. Quiero compartir contigo otros versículos, vamos a leerlos. En Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 2, vamos a ver, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oíste, papá, oíste, mamá, esto es lo que el Señor te está pidiendo. En esta tarde, en estos momentos, fíjate lo que el Señor te está pidiendo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vamos a leer un poquito más adelante, del versículo 5 al 9. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Fíjate, papá y mamá, la importancia de leer la Biblia y poner en práctica eso que aprendes. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y todo lo que el Señor nos manda en sus leyes, en sus estatutos, en sus preceptos, en sus mandamientos, ponerlos en práctica. Tal vez tú seas papá, mamá, no convertido o no cristiano, que conoces a Dios superficialmente, nada más lo buscas cuando lo necesitas. Tal vez digas que eso no es verdad. Seguramente muchos papás así pensarán. Pero el día que tú dispongas tu corazón y que le pidas al Señor, que tú le pidas que tú quieres tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios, y que tú provoques la presencia del Espíritu Santo, que venga y traiga esos cambios, tú ya no vas a volver a ser la misma persona. Ya no vas a volver a ser la misma persona, como dije hace un momento, tal vez tú trabajes y no tengas tiempo para tus hijos, pero es bien importante que te congregues. Acércate a personas que se congregan, acércate a personas que te puedan apoyar espiritualmente. Acércate a personas que tú sabes que tienen células en su casa donde leas la palabra, donde aprendas de la palabra de Dios, pero sobre todo no nada más tenemos que ser oidores de la palabra.
El Señor quiere que seamos hacedores de la palabra. Hace rato estuve escuchando a mi pastor, estaba hablando de cuando nosotros ya como cristianos, nosotros tenemos que tener frutos, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado. No nada más ser unas personas dentro de la iglesia y salir de la iglesia y ser otras. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para mí es muy importante qué tipo de árboles somos nosotros. Tal vez a ti que no te has convertido, que no conoces verdaderamente a ese Dios que yo cada sábado vengo y te presento aquí. Tal vez tú no, nada más lo que tú has escuchado, lo que te han contado, pero yo te invito en esta tarde, te invito una vez más que le pidas ayuda a Dios para que te dé fortaleza y leas la palabra. Pídele. Son pequeñas oraciones que tú puedes hacer, pero con poder. Señor, enséñame a ser buen padre, enséñame a ser un verdadero amigo de mi hijo, de mi hija, pero sobre todo, Señor, enséñame a merecer llamarte Padre, enséñame a ser una buena hija para ti, enséñame a ser un buen hijo para ti. Mira, tenemos a un Dios que está vivo, como en otros programas te lo he dicho. Tenemos a un Dios que está vivo y que escucha oraciones. Sabes, así como te dije al principio, estamos viviendo en tiempos de guerra espiritual. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero también estamos viviendo la presencia del Espíritu Santo, el mover, la unción del Espíritu Santo en todas las naciones. Si te has fijado tú que de repente que fulano actor se convirtió, que fulana actriz se hizo cristiana, ese tipo de noticias en todo el mundo donde sea se está mirando, porque son los tiempos en que el Espíritu Santo de Dios está guerreando en todas las naciones. El Señor está sacando de donde Él quiere. Aún del mismo infierno, el Señor puede sacar esa alma que le pertenece, porque todos somos creación de Él, le pertenecemos a Él. Hace rato yo sigo un ministerio que se llama Iglesia Tiempos de Cambio. Me gusta mucho oír al apóstol Salas, y es un ministerio que me gusta seguir. Hay religiosos que dicen que seguimos al hombre, porque dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero sabes que el Señor tiene a sus siervos, tiene a sus ungidos. Y nosotros, por lo menos te lo digo por mí, a mí me gusta mucho leer libros, a mí me gusta seguir ministerios, y no estoy siguiendo al hombre, yo estoy siguiendo eso que el Señor le dio para que me enseñe a mí. Entonces, a mí me gusta mucho este ministerio, y ahorita dijo una frase el pastor, el apóstol que quise compartir contigo, dice: en el mundo se están viviendo tiempos de tribulación, tiempos de guerra espiritual como nunca antes se ha visto, pero también estamos mirando el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes tú por qué hay guerra espiritual? Porque, como dijo el pastor, estamos viviendo tiempos de tribulación, pero ¿sabes por qué se puede ver todo eso en los hogares? Como yo siempre he dicho, yo me he sentido bendecida por las veces que yo estaba el Señor me ha metido en los desiertos, porque algo bueno va a salir de ahí, una bendición muy grande viene para ti. Tal vez tú seas una madre que guerreas por tus hijos, por tu matrimonio, y de repente se te viene esa tribulación, esa guerra espiritual, y tal vez te preguntes, porque a mí me ha pasado, Señor, pero ¿por qué? Si yo doblo rodillas, si yo estoy clamando, Señor, y yo estoy declarando, estoy profetizando que yo voy a ver tus promesas cumplidas en cada uno de mis hijos, en mi matrimonio, en mi ministerio. ¿Y por qué de repente lo veo todo tan difícil? ¿Sabes por qué?
porque una bendición viene para ti, porque el Señor ahí en el silencio, el Señor está trabajando para ti, está trabajando en eso que tú le estás pidiendo. Pero el otro que también está, a ver, ¿dónde mete su cola? ¿Dónde viene a destruir? ¿Qué huequito pequeñito estás abriendo tú con esa duda? Entonces, él también está mirando y él sabe de esa bendición que tú estás a punto de recibir. Así que yo te invito, madre, mujer, amiga que nos estás escuchando, que nos estás mirando, mira, aunque lo veas difícil, tú sigue adelante, tú como Job, dile, Señor, no importa lo que mis ojos estén mirando en lo natural, yo sigo creyendo en ti, yo sé que tú lo vas a hacer en tu tiempo, en el perfecto tiempo tuyo, tú lo vas a hacer. Yo he aprendido a hacerlo así. Yo le digo, Señor, yo quiero ser como Job, aunque el enemigo le quitó todo, completamente todo. Pero él perseveró, él nunca dejó su fe en Dios. Él nunca bajó la guardia, él siempre siguió adelante con su fe. Ya estaban los puros huesos, sus carnes podridas, apestaba. Ya estaban los puros huesos y aún así él seguía alabando, él seguía glorificando, él seguía creyendo en Dios. Y el Señor fue muy bueno, fue fiel con él. Le regresó todo multiplicadamente. Entonces, el Señor así lo va a hacer también contigo, lo va a hacer también conmigo. Hay veces que sí, hay veces que nosotros de repente mengua esa fe. Hay veces que cae, pero sabes, el Señor no permite que tu fe toque el piso, porque inmediatamente viene su Espíritu Santo y te la levanta y te la regresa y te recuerda, yo estoy contigo y todo lo puedes en Cristo, porque es Él el que te fortalece. A mí me ha pasado muchísimas veces y entonces yo tengo que compartir, yo tengo que testificar de lo que ese Dios ha hecho en mi vida. Yo cada sábado, yo estoy aquí presentándote a ese Dios para quien yo trabajo, ese Dios a quien yo adoro por sobre todas las cosas, porque ha sido fiel. Sí, me ha metido en muchos desiertos y he sufrido y he llorado y ha dolido mucho, pero vale la pena que el Señor te meta en esos desiertos, porque Él te va a cambiar, Él va a cambiar tu mentalidad, Él va a sacar de raíz todo ese resentimiento, toda esa falta de perdón. Tal vez tú seas una persona, seas una mujer muy lastimada, muy ofendida, muy maltratada, que la han pisoteado, que la han dejado como ese trapo sucio que no sirve. Pero si tú clamas a ese Dios que está vivo, tú vas a ver cambios en tu vida. Y yo estoy aquí cada sábado hablándote de ese Dios, no nada más de lo que Dios ha hecho en mí, pero también de lo que Él puede hacer en ti. Es muy importante. Mira, como dije el sábado pasado, ahorita ya no hay pretexto de decir, yo no sabía eso. No hay pretexto, porque mira, donde sea que tú abres un celular, una computadora, una tablet, por donde sea, programas de televisión, por donde sea te estamos predicando la palabra de Dios, te estamos predicando de ese Dios que está esperando que tú lo busques. Cuando nosotros entronamos la presencia de Dios a través de oración, de adoración, de alabanza, cuando nosotros entronamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar, ¿saben? Nosotros podemos tener muchos beneficios. Podemos tener muchos beneficios en protección de Dios, en guía de Dios, en paz, en sabiduría, en prosperidad, en salud, en provisión. Todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabes? Dios es el Dios dueño del oro y de la plata. Entonces, nosotros tenemos acceso a todo eso que el Señor tiene dispuesto para nosotros, pero tenemos que provocar el cielo, tenemos que provocar esos milagros. No te puedes quedar ahí, mujer, si tú estás mirando cómo tu matrimonio se está destruyendo, tus hijos andan desviados. Entonces, pero tú puedes invocar el nombre de Dios.
El Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Tú crees que el Señor nos mienta al decirnos esa frase aquí en la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, sí, yo a veces que me desespero, pero yo pasé por lo mismo que tú estás pasando. Yo pasé por lo mismo, por muchas cosas. Problemas en mi matrimonio, problemas con los hijos. De hecho, sigo pasando. Porque el hecho de que yo sea cristiana no quiere decir que yo ya no pase por esas cosas, no. Pero ahora yo entiendo que entre más es el problema, entre más grande es esa guerra, más grande es la bendición que yo voy a recibir. Y sabes, yo no pierdo la fe, yo no pierdo la fe. Y yo declaro y yo profetizo en el nombre poderoso de Jesucristo que yo voy a ver a mis hijos apasionados, enamorados de mi Dios. ¿Sí? Mis hijos no van a empezar, ellos no van a empezar como yo empecé. Mis hijos van a empezar donde yo estoy terminando. Entonces, esa es mi fe, que mis hijos se apasionen, que sean de esa gente apasionada que donde sea que se paran, empiezan a evangelizar, empiezan a hablar de Dios, porque sí somos, cuando nosotros estamos apasionados por Dios, donde sea evangelizamos, donde sea hablamos de Dios, donde sea testificamos del poder que hay en Él. Para todas esas aflicciones, esas necesidades que tú tienes, no importa lo que sea, no importa que estés pasando por problemas matrimoniales, por problemas de salud, por problemas económicos, cualquier problema que sea, busca ayuda, primeramente busca a Dios, pero también busca a alguien que te ayude espiritualmente, que te apoye espiritualmente, que se una a ti en oración y que crea juntamente contigo y que el Señor te va a hacer ese milagro. Vamos nosotros como padres tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. El sábado pasado les hablé sobre los hijos, la herencia de Jehová. Entonces, como papás, es muy importante el trabajo que nosotros estamos haciendo. No podemos olvidar que alguien sigue nuestros pasos. Entonces, tenemos que dar ejemplo, tenemos que tener fruto. Porque duele, porque a mí me pasó. Duele cuando un hijo te dice, mamá, si tú eres cristiana. ¿Por qué? Porque cometemos errores. A veces que no los apoyamos cuando los hijos quieren seguir estudiando. No los apoyamos en muchas cosas que a ellos les interesa. ¿Por qué? Porque tal vez no es el interés o no tenemos tiempo. Es como que luego salimos, no tenemos tiempo. Y no debe de ser así. Siempre tiene que haber un tiempecito para compartir con los hijos. Acuérdense que nosotros cuando éramos pequeños éramos como ese arbolito que sigue su inclinación. Entonces, los hijos, como dije el sábado pasado, son una esponjita que absorben todo. Entonces, vamos a aprovechar. Están los nietos. Mamás jóvenes que tienen a sus bebés pequeños, a sus niños pequeños, empiecen a hablar de la palabra de Dios. En el tiempo en que los niños ellos ya se pueden hincar, ya pueden comenzar a orar contigo, enséñalos. Es muy bonito. Yo perdí la oportunidad, como dije el sábado pasado con mis hijos, ya de grandes, es que yo aprendí lo poquito que hoy sé de la palabra. Pero como dije también, no es tiempo perdido, estoy a tiempo aún y lo estoy haciendo, gloria a Dios, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es el Señor el que me ha capacitado, es el Señor el que me está guiando, el que me está enseñando, porque yo se lo pido, porque yo lo necesito todos los días. Y yo le digo, Señor, enséñame a ser buena esposa, enséñame a ser buena madre, ser buena hermana, amar a mi prójimo así como tú me amas a mí, a tener misericordia y perdón así como tú me perdonas y tienes misericordia de mí. Pero sobre todo, Señor, enséñame a ser una excelente hija tuya. Eso es lo que yo le pido al Señor. Yo quiero ser una excelente hija de Él,
porque lo necesito para que me guíe, que me dé sabiduría y paz de lo alto, para de esa manera hablarles a quienes viven conmigo bajo mi techo. Y es lo que todos tenemos que hacer, pedir al Señor que nos dé sabiduría para, para, para todo aquellos planes de nosotros, que sean planes que estén alineados a los de Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones, y menos como padres, no podemos tomar decisiones en nuestro interés, en nuestra voluntad, en nuestra decisión, en nuestros sentimientos. Tienen que ser decisiones alineadas a las de Dios. Tenemos que consultarlo a Él. Señor, quiero hacer esto y esto otro, pero háblame, Señor, háblame a través de tu palabra, háblame a través de una alabanza, como el Señor lo hace. El Señor nos habla por donde Él quiere. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, que tú le preguntas algo al Señor y el Señor te responde por donde Él quiere. La Biblia también está llena de versículos donde nos habla de que nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos. Vamos a leer en Proverbios, el capítulo 22, en el versículo 20, en el capítulo 6, perdón, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Vamos a leer otro versículo en Proverbios también, es en el capítulo 29, versículo 15. Dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a sus padres. Qué excelente versículo que nos habla el Señor aquí. Proverbios, el capítulo 29, en el versículo 15. Dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. No sé si han mirado por ahí videos, por ahí en Facebook, cómo los niños cachetean a su mamá. Yo me sorprendo. Tal vez nosotros como padres cometemos muchos errores en no enseñarles a los hijos a cocinar, a empezar a cocinarse ellos mismos, para si en algún momento llegaran a vivir solos por los estudios o por lo que sea, que ellos ya sepan cocinar. Y tal vez cometemos ese error de no enseñarles, de no instruirles en muchas cosas, a que sepan tener su cuarto en orden, a que ayuden a sacar basura, en todas esas cosas. Tal vez como padres cometemos ese gravísimo error de que no les enseñamos por beneficio propio. Entonces, al contrario, es todo lo contrario. Permitimos que los hijos, aun siendo pequeños, no casi, cacheteen. Niños que hacen berrinches, que avergüenzan a sus padres, a su madre. Yo lo he mirado. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. Dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Ahora, como padres no siempre tenemos la razón. Entonces, también nosotros tenemos que poner muchísimo de nuestra parte y aceptar cuando un hijo le dice: mamá, es que estás mal, no es así. Aceptar y reconocer y decirle: sí, hijo, sí, hija, es verdad, tiene razón. Pero lo normal es que nos enojamos, nos molestamos cuando un hijo quiere que nos hace ver nuestro error. Y desde eso también nos habla la Biblia. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es verdad, porque nosotros muchas veces los provocamos. En nuestra manera de contestar, en nuestra manera de hacer las cosas, muchas veces los provocamos y en vez de enseñarlos, porque a mí me ha pasado mucho, yo lo reconozco, en mi afán de quererles ayudar a mis hijos, les he hecho daño. Sí, es verdad, porque así como yo, muchos padres cometemos ese error, de que muchas veces lo hacen con ventaja, por decisión propia, de maltratar o de contestarles mal a los hijos, pero también muchas veces en el afán de quererlos ayudar cometemos graves errores. Entonces de eso es de lo que nos habla en Efesios,
en el capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces nosotros como padres no debemos de fomentar malos sentimientos en nuestros hijos, precisamente porque muchas veces somos duros en nuestro afán de ayudarlos, en nuestro afán de educarlos, en nuestro afán de querer hacerles ver las cosas, muchas veces cometemos graves errores, también pasa. Algunos padres tenemos un poquito más de cuidado, pero otros padres sí se van pasan de los límites porque no nada más les pueden gritar o contestarles mal, sino que ofenderlos diciéndoles malas palabras. Entonces ahí ya estamos pasando la línea. Seamos padres del mundo, seamos padres cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado de no pasar los límites, porque ¿qué estamos haciendo cuando les contestamos a los hijos con malas palabras? No nada más gritándoles, ofendiéndolos, lastimándolos, hiriéndoles, sino todavía con malas palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Educándolos, pero de la manera negativa, porque ellos cuando sean adultos, tal vez van a tratar igual a sus hijos o van a permitir que el marido les hable con malas palabras y todo eso. Es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos habla el Señor en Efesios capítulo 6, versículo 4. No provocar a ira a nuestros hijos. Porque también lo que vamos a conseguir es que ellos nos respondan peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a seguir compartiendo palabras. Es bien importante que como padres nosotros instruyamos a nuestros hijos, que les enseñemos qué es fe. Fe, dice la palabra, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú estás esperando un milagro de salud, pero al contrario ves que te pones peor, tienes que pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Yo te creo, Señor, aunque lo vea cada vez más difícil, aunque yo me sienta más mal, que esté peor que ayer, aún sigo teniendo fe en ti. Y yo estoy segura, Señor, de que yo voy a recibir ese milagro que tú tienes para mí. Yo soy sana por tus heridas, Señor, yo soy sana y yo te creo. Entonces, esa es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veas, tú síguele creyendo a Dios. Síguele creyendo a Dios. Vamos a compartir, vamos a ver, Timoteo era un siervo de Dios, un discípulo de Dios. Aquí en estas palabras que vamos a leer en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo les escribió. Vamos a leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a leer. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver también en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. El apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La abuela de Timoteo, la abuela Loida y su mamá Eunice le inculcaron la fe a Timoteo. Entonces, él era un discípulo de mucha fe, porque su mamá y su abuela le inculcaron, le enseñaron a tener fe en Dios, y él era un siervo de fe. Entonces,
nosotros como padres, sobre todo cuando los hijos, si tú tienes hijos pequeños, aprovéchalos, mamá, no pierdas tiempo. Si tu hijito tiene 3, 4 añitos, mira, que te mire orando, que te mire doblando rodillas, y llévatelo y enséñalo. Se me hace tan bonito eso, ¿saben? Yo estoy desesperada porque mis nietos ya están grandecitos, porque ellos tienen una abuela que les va a enseñar a tener fe en Dios. Entonces, la oración es muy importante, la oración, la adoración, todo eso es muy importante, pero es muy importante que se lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mamá, si tú no tuviste oportunidad de enseñártelos, que tus hijos ya están grandes, pero tienes tus nietos, aprovechalo y hazlo ahí. Entonces, a la hora que tú vayas a orar, tómate un tiempecito de oración, unos 5 o 10 minutos de oración, pero lleva a tu nietecito. Si tienes hijitos pequeños, llévatelos. Y para que les vayas enseñando poco a poco a que oren y vayan creyendo en Dios. Veles inculcando la fe y el aprender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser fuerte influencia espiritual para nuestros hijos en la iglesia, pero también en el trabajo, en la escuela, en la calle, en nuestro hogar. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir un cristianismo real, tenemos que vivir comprometidos con Dios. Ese es el plan de Dios. Él quiere que todos seamos salvos. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Sabes? Voy a compartir algunos de los padres, de los buenos padres que menciona la Biblia. En Génesis, en el capítulo 24, versículo del 12 al 14, nos habla de Abraham. Abraham fue un papá preocupado por escoger una buena esposa a Isaac, su hijo. Es muy importante, padre, que estés pendiente de eso, de que tu hijo te va a presentar a la novia, que se quiere casar. Es bien importante estar en ese detalle, estar al pendiente de nuestros hijos. Es bien importante. Yo me pregunto, ¿a qué papá no le gustaría que su hijo se casara con una hija de Dios, con una sierva de Dios, con una mujer con valores y principios, con una mujer con un corazón conforme al de Dios? A mí me gustaría, en el tiempo de que mi hijo se case, en el tiempo del Señor, que yo de hecho yo lo profetizo y yo lo declaro en el nombre de Jesús que así va a ser. Igual en la relación de mis hijas, yo le digo, Señor, pon todo en orden, Señor, que ellos sean obedientes a ti. Levántalos y fórmalos, Señor, como familia temerosa, adoradora de ti, Señor. Esas son mis oraciones, esas son las oraciones que deben de ser de todo padre cristiano. Tal vez los padres que están todavía en el mundo, tal vez no sepan orar, pero pídele, Señor, pídele que te dé fortaleza, que te dé sabiduría, conocimiento de lo alto. Mira, otro papá, buen padre en la Biblia es Josué. El objetivo bien claro de Josué fue de servir y obedecer a Dios junto a su familia. En Josué capítulo 24, el versículo 15, podemos leer donde él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Job santificaba y ofrecía holocaustos para que el Señor perdonara los pecados de sus hijos. Este es un ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos. Sabes, todos los días, Job ofreció holocaustos al Señor. Él sacrificaba animales porque él decía, por si mis hijos han pecado contra ti, Señor. Él sabía que sus hijos pecaban, como todos. Pecamos, cometemos errores diarios, por eso dice la palabra que las misericordias de Dios son diarias. Hoy tuvo unas misericordias para nosotros, mañana son otras, pasados son otras. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros cometemos errores, tal vez pecados, y por eso el Señor nos da su misericordia, nos bendice con su misericordia diaria. Y Job era un padre que todos los días ofreció holocaustos al Señor para que perdonara los pecados que seguramente cometen sus hijos cada día.
Entonces, este es un ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos. Job lo hacía. Cuando el rey Salomón, el sucesor del rey David, el hijo del rey David, ya iba a ser rey, David le oró al Señor, le oró para que su hijo fuera un rey temeroso y obediente a los mandamientos de Dios. También el rey David fue un buen padre que oraba. Mardoqueo, no sé si has leído la historia de Mardoqueo. Mardoqueo era el tío y padre adoptivo de Esther. Ella llegó a ser reina, ella era una israelita, llegó a ser reina y Mardoqueo la educó como su padre, la educó en el temor a Dios. Mardoqueo también hizo un buen papel como padre. José vemos en la historia, José era el padre terrenal del Señor Jesucristo. José, pues no sé si tú has leído la historia, José se iba a casar con María y resulta de que ella pues estaba embarazada. Entonces él tuvo dudas, pero el ángel le anunció, el ángel Gabriel le anunció que cómo era que ella quedó embarazada y entonces él entendió y fue un padre, fue un hijo de Dios obediente como padre del Señor Jesucristo, del Señor y del Hijo de Dios. Entonces fue un padre terrenal para Jesús. Y la historia nos dice, en los evangelios podemos leer, porque ahí narra que José era un buen hombre, era un hombre justo y temeroso de Dios. Entonces, José también está como un buen padre aquí en la Biblia. Entonces, bueno, yo creo que el programa está por terminar. Quiero compartir nada más otro versículo bíblico que lo podemos leer en Proverbios, el capítulo 3, del 1 al 4, y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y bueno, ahora sí, me estoy despidiendo. Recuerda, el sábado pasado te hablé de los hijos, herencia de Dios. Esa palabra la podemos leer en Salmos 127, en el versículo 3. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tenemos que ser excelentes padres terrenales, guiar, instruir a nuestros hijos con bases bíblicas, con principios bíblicos, en el temor de Dios, en el amor a Dios. ¿Sabes? Eso no nos hace libres de afanes, de preocupaciones, no. Pero sí vamos a poder ver la bendición de Dios, la mano de Dios, la gloria de Dios en nuestros hogares. Te doy gracias por acompañarnos en este programa. Mi nombre es Grace González. Sabes, quiero hacer un grupo. Quiero hacer un grupo que se llame Mujer para la Gloria de Dios. Ahí voy a estarte mandándote invitación para que participes en ese programa. Es para mujeres nada más. Es para mujeres. Me gustaría invitarte a ti, mujer, que tal vez estés pasando por problemas en tu matrimonio, problemas con los hijos, tal vez digas, ya no hay yo qué hacer. Ahí vamos a estar dispuestas a todas aprender, todas aconsejarnos, dándonos apoyo. Me gustaría mucho que pues me mandaras algún mensajito si necesitas oración, unirme a ti en oración y creerle al Señor que Él va a orar, que Él va a hacer ese milagro que tú estás pidiendo, y esperarlo, ser paciente y esperar en el tiempo perfecto de Dios, pero Él lo va a hacer. Tenemos que pedir al Señor
conforme a sus promesas bíblicas. Tenemos que tener cuidado. Ayer se me hizo muy chistoso que miré un cuadrito ahí, muy chistosito, pero con una gran verdad, una gran verdad. Estaba donde dice, va un señor en una bicicleta, es un cuadrito, y luego le dice, enseguida le dice, Señor, dame un carro. Y en eso pasó un carro y lo atropelló. Tenemos que tener mucho cuidado cómo le pedimos al Señor, tenemos que ser específicos. Señor, dame esto, que sea así. Si tú, mujer, por ejemplo, te quieres casar, le estás pidiendo al Señor un esposo, pídele un esposo con el corazón conforme al de Dios. Un esposo que lo ame primeramente a Dios, porque seguramente te va a poder amar sanamente también a ti, con mucho amor, amor de verdad. Un hombre que ame primeramente a Dios. Tenemos que ser específicos cuando le pedimos algo al Señor. Entonces, yo te invito, te voy a estar mandando invitación. En el programa se va a llamar Mujer para la Gloria de Dios. Ahí vamos a estar para apoyarnos unas a otras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición, un programa más, Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Grace González. Dios me las bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Amén.